Cuando pensamos en asesinos seriales, a menudo recordamos nombres como Ted Bundy o Jack el Destripador. Sin embargo, hay monstruos cuyas atrocidades han sido casi olvidadas y cuyas historias son aún más escalofriantes. Hoy, en Descubre el Top, te llevaremos a través de 10 casos perturbadores de asesinos seriales menos conocidos, cuyas historias desafiaron los límites del horror. Número 10. Gary Heidnik, el secuestrador de Filadelfia. Gary Heidnik, residente de Filadelfia, construyó un sótano convertido en cámara de tortura donde secuestró, torturó y abusó de varias mujeres. Heidnik mantenía a sus víctimas en condiciones inhumanas, sometiéndolas a torturas físicas y psicológicas extremas antes de asesinar a 2 de ellas. Su caso es uno de los más perturbadores debido a la brutalidad y las atrocidades que infligió. Fue arrestado en 1987 y su historia sigue siendo una de las más escalofriantes de la criminología estadounidense. Número 9. Anatoly Slivko, el maestro sádico. Anatoly Slivko, a primera vista un encantador organizador de campamentos para niños en la Unión Soviética, escondía un oscuro secreto. Bajo la apariencia de un mentor benevolente, Slivko captaba a adolescentes con promesas de diversión y aventura. Sin embargo, detrás de las fachadas de los campamentos, él los drogaba y sometía a torturas inimaginables mientras filmaba cada espeluznante detalle de su sufrimiento. El espanto se desató cuando la policía descubrió sus aterradoras grabaciones, revelando un horror que desafía la comprensión. Número 8. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, confesó haber asesinado a más de 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú. López utilizaba su apariencia inofensiva para atraer a sus víctimas y luego las asesinaba brutalmente. Aunque fue capturado, su liberación tras cumplir 14 años en prisión dejó una inquietante pregunta. ¿Sigue libre? Su historia es una de las más escalofriantes y olvidadas en el mundo del crimen. Cometido el hecho, ¿cómo enterraban a los cuerpos? Eso quedaba semisecultado. ¿Cómo es eso? Así como cuando se muere un semimoviente animal, ¿no? Número 7. Charles Edmund Cullen, el enfermero asesino. Charles Edmund Cullen, un enfermero en Estados Unidos, mató a pacientes usando medicamentos letales. Cullen, que trabajó en varios hospitales, pudo haber asesinado a más de 40 personas, con la posibilidad de que el número real sea mucho mayor. Número 6. Michael Ross, el asesino de las campañas. Michael Ross, conocido como el asesino de las campañas, se movía de un estado a otro en Estados Unidos, atacando a víctimas en áreas rurales. Ross aprovechaba su conocimiento del terreno para cometer sus crímenes y evadir a la policía. Su habilidad para eludir la captura durante años y su brutalidad al atacar a familias enteras hacen de su historia una de las más perturbadoras y fascinantes en el crimen en serie. Número 5. Pedro Rodríguez Filho, Pedrinho Matador. Pedro Rodríguez Filho, apodado Pedrinho Matador, es conocido en Brasil por sus crímenes despiadados. Con un historial de más de 70 víctimas, Rodríguez Filho no solo mataba a criminales, sino también a personas inocentes, generando un clima de terror en su país natal. Su manera de atacar y el alto número de víctimas lo convierten en una figura temida y discutida en el mundo del crimen. Número 4. Fritz Haarmann, el carnicero de Hannover. Fritz Haarmann, conocido como el carnicero de Hannover, se convirtió en uno de los asesinos más temidos de la Alemania de la posguerra. Haarmann seducía a jóvenes varones llevándolos a su hogar con promesas de trabajo,
o refugio, donde los sometía a una muerte atroz. Se dice que, tras asesinarlos, desmembraba sus cuerpos y vendía la carne en los mercados locales, un rumor que sembró el pánico en toda la región. Hartman fue capturado y ejecutado en 1925, pero la sombra de sus crímenes continúa perturbando a Alemania. Número 3. Tommy Len Sells, el viajero del terror. Tommy Len Sells, apodado el viajero del terror, sembró el miedo en todo Estados Unidos con su ola de asesinatos brutales. Moviéndose de estado en estado, Sells entraba en hogares y atacaba a familias sin previo aviso, lo que lo convirtió en uno de los asesinos más temidos del país. Su habilidad para desplazarse rápidamente y cometer crímenes en diferentes lugares le permitió evadir la captura durante años, dejando un rastro de terror a su paso. La magnitud de sus crímenes y su capacidad para eludir a la justicia hicieron de su historia una de las más perturbadoras. Finalmente, fue capturado y ejecutado en el año 2000, poniendo fin a su reinado de terror. Número 2. Javed Iqbal, el asesino de Lahore. Javed Iqbal, un asesino en serie de Pakistán, sorprendió al mundo con su confesión de haber matado a 100 niños y jóvenes en Lahore. Iqbal documentó sus crímenes en una carta enviada a la policía en la que detallaba sus atrocidades y ofrecía pruebas. Su historia es particularmente perturbadora debido al gran número de víctimas y al hecho de que dejó un rastro de evidencia que llevó a su captura. Iqbal fue finalmente arrestado y murió en prisión. Número 1. El Chacal de Nápoles, Mario Alessi. Mario Alessi, conocido como el Chacal de Nápoles, cometió una serie de crímenes espantosos en Italia, incluyendo el asesinato y tortura de una niña de 18 meses. Alessi, que trabajaba como obrero de la construcción, llevó a cabo sus atrocidades de manera brutal y meticulosa. Su caso destaca por la increíble crueldad y el impacto emocional que causó. Alessi fue arrestado y condenado por sus crímenes horribles, pero la magnitud de su maldad deja una marca indeleble en la memoria de quienes conocen su historia. Si te ha impactado esta lista, no olvides suscribirte a Descubre el Top para más contenido intrigante y escalofriante. ¿Cuál de estos casos te ha perturbado más? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video con aquellos que quieran adentrarse en las profundidades del horror verdadero. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.